Shalom, shalom, amadas y amados del Eterno. Shabbat shalom, ya en este principio de Shabbat, los bendecimos a todos en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach y les enviamos un fuerte abrazo, deseando lo mejor de lo mejor, no solamente en el Shabbat, sino para todos los días que el Eterno nos dé de vida. Vamos a iniciar el estudio, más bien comentario sobre la parashá número 37, que lleva por título Shelach Leja, que se traduce como envía para ti o envía por ti. Su gematría es de 401, sí, 455, 405, perdón. Y si reducimos a gematría Catán estos números, nos da el número 9, que nos habla de la palabra emet o verdad. En la reducción de del número de la parashá, que es el 37, nos da 10, 1, que habla del Eterno, la verdad del Eterno. Y bueno, esta parashá, como todas, son muy, muy importantes, pero sobre todo para nuestros tiempos, para nosotros los que estamos en este tiempo, que tenemos el privilegio de estar en este tiempo viviendo antes de la venida de Yeshua. Es una parashá que debemos de tomar muy, muy en cuenta. Las citas de esta parashá están en el libro de Bamidbar o Números, que va del 13:1 al 15:41, en el libro de Yehoshua, del 2:1 al 15, me parece, y de este libro de Yohanan, en el Brida Hadasha, de Yohanan 8:1 al 4. Y bueno, vamos a tratar de transmitir pues todo lo que el Abba nos ha mostrado respecto a esta hermosa parashá de envía por ti o para ti. Nosotros sabemos que el Eterno siempre hizo el llamado al pueblo de Israel a través de Moshe, de Aarón, porque la promesa era de que una vez de que salieran de Misraín a la libertad, ellos entrarían o los llevaría a la tierra que fluye leche y miel, o sea, la tierra de Israel, una tierra que por decreto divino pertenece al pueblo de Israel, a nadie más, ¿sí? Y bueno, entonces esto ya lo sabían ellos, ya sabían que estaban ahí en el desierto de Paran y que tenían que ir a explorar la tierra. Pero los hombres del pueblo de Israel, los principales, los príncipes de las tribus, no quisieron arriesgarse y le pidieron a Moshe que, que enviara nada más un número determinado de personas a explorar la tierra. Entonces el Eterno le habla a Moshe después de que él hace este comentario del pueblo y le dice, está bien, envía para ti, por ti, a explorar la tierra. Entonces nosotros aquí podemos ver que el Eterno ya había dado la orden de entrar a la tierra prometida. Y a la tierra prometida se las había otorgado. ¿Por qué estos príncipes dudaron o temieron y pidieron a Moshe que enviara a algunas personas a explorar la tierra? Realmente la palabra correcta es explorar, porque Moshe les dijo que el Eterno había mandado a que exploraran la tierra y vieran cómo eran sus habitantes, qué frutos tenían, cómo eran sus casas, etcétera, etcétera. Lo que es un análisis o una exploración realmente de lo que es el terreno donde iban a entrar.
Pero curiosamente, la palabra explorar en hebreo es beyaturu, de tal manera que de ahí deriva también la palabra tur, que significa pues turistear, ir de turista a algún lugar para ver cómo es el lugar, para disfrutar de ese lugar. Entonces, estas personas realmente no lo tomaron como una exploración, sino como un espionaje, por eso se les llama los espías. Fueron un representante de cada tribu para poder ir a explorar la tierra. Y fueron 10 los que se les considera espías y 2 que verdaderamente cumplieron con el papel de ir a explorar la tierra. Uno de ellos fue Yehoshua de la tribu de Efraín, hijo de Nun, y el otro fue Caleb de la tribu de Yehudá, hijo de Jefuné. Bien, cuando se preparó esta comitiva para ir a explorar la tierra, Moshe, con ese espíritu de profecía que el Eterno puso en él, desde el momento en que le pidieron que enviara a explorar la tierra y que tenía que hacerlo por orden de él, no porque el Eterno lo hubiera indicado así, él algo sintió que las cosas no iban a salir muy bien, de tal manera que llamó a Yehoshua, que tenía el nombre de Osea, y en ese momento le cambia el nombre por Yehoshua, que es una sombra profética de lo que de nuestro amado Yeshua, es el nombre alargado de Yeshua. Y como él iba a ser el que iba a entrar a la tierra prometida, pues anunciaba proféticamente la venida ya de Yeshua para introducir a su pueblo a la tierra prometida y después pues a ese reinado milenial que tanto deseamos que venga ya, ¿sí? Y por su parte, Caleb se le dice que es hijo de Jefuné, pero en algunas versiones, en algunos versículos de la escritura, habla de Caleb Ceneseo. ¿Por qué? Porque su padre falleció, su madre al quedar viuda tomó un nuevo esposo, Kenaz, que fue nieto de Esa, y se casó con él. Obviamente, pues dentro de la familia estaba Caleb y se le conoció también como su hijo, como un hijo adoptivo de él, pero su mamá engendró un hijo con esta persona y le dio el nombre de Otniel. Otniel, medio hermano de Caleb, y que posteriormente sería uno de los jueces de Israel y también el esposo de la hija de Caleb, de Acna, de Axa. Él se la dio como esposa a su medio hermano. Bueno, entonces, en cuanto a Yehoshua, Yehoshua se menciona también como hijo de Nun, así como es costumbre en el pueblo hebreo de mencionar a los hijos con el nombre de los padres. Yehoshua se le cambió el nombre y es hijo de Nun. Nun tiene la particularidad de que es una Bab y una Nun. Principia y termina con una Nun. Y esto no es al azar. Se dice que justamente el hecho de que aparezcan dos Nun en el nombre del padre de Yehoshua, como la Nun significa semilla, significa pues linaje y todas varias traducciones que se le dan a la letra Nun, también nos indica por el número, por su gematría, que significa completo, que Nun representa simbólicamente
la redención completa de que va a venir a ser Yeshua HaMashiach. La redención inicial que fue con la salida del pueblo de Israel de Egipto y la segunda redención, que es cuando venga Yeshua en las nubes a recoger a su pueblo. Entonces, haciendo esta pequeña introducción, ahora pues pasamos a que el pueblo está pues en cierta manera satisfecho de que estas personas, 12 príncipes, vayan a explorar la tierra. Y efectivamente entran desde Parán, atravesando por el Negev, llegan ahí a la tierra prometida y empiezan a ver todo lo que ahí hay. Pero Caleb también, cuyo nombre significa de corazón, como el corazón, él no se queda ahí con el resto de los príncipes, sino que temiendo que algo también podía pasar, se adelantó a Hebrón, donde está la cueva de Macpela, a orar ahí, cerca de la tumba de sus antepasados, y pedirle al Eterno que lo librara en esa misión, que los protegiera y que no permitiera que pues fracasaran, que tuvieran realmente éxito ahí. Y pues sí, exploran durante 40 días la tierra. Van y se observan que efectivamente es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra muy fértil, cuyos productos agrícolas son asombrosos porque tienen un gran tamaño. Tomaron un racimo de uvas, Skol, se llama así, racimo, y le pusieron a ese lugar donde lo recogieron el valle de Skol, pero tuvieron que cargarlo sobre un, pues, tronco o sí, un pedazo de tronco de árbol entre dos personas por el gran tamaño que tenía ese racimo de uvas. Y todas así recogieron granadas, recogieron higos y varias muestras de los frutos que había ahí en la tierra prometida, que eran de un tamaño verdaderamente excepcional. De tal manera que a los 40 días regresan a dar su informe a Moshe. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Resulta que llegan los 10 espías y le dicen que ciertamente la tierra que fueron a explorar es una tierra buena, es una tierra fértil, que sus frutos son pues exagerados en tamaño, que había gigantes y que había murallas y que realmente pues expresaban todo el temor que tenían de haber entrado a esa tierra, diciendo que pues a pesar de que la tierra era fértil y todo, era una tierra que devoraba a sus habitantes. ¿Por qué? Porque en el camino vieron a varios muertos, ¿sí? A gigantes realmente ahí muertos y todo. Pero esto sucedió porque realmente Adonai, que ya les había entregado la tierra, hizo que una plaga estuviera sobre algunos de los habitantes y perecieran. Y fueron esos cadáveres que vieron en el camino los espías y los atribuyeron a que la tierra no era tan buena, sino que devoraba a sus habitantes y que ellos parecían saltamontes en comparación con esos habitantes, cuyas casas eran pues demasiado altas, sus murallas y demás. Sin embargo, Caleb y Yehoshua dijeron que ciertamente la tierra era fértil, era abundante, sus frutos muy buenos, que sí había gigantes, que sí las murallas eran muy altas de sus casas, pero que ellos tomarían la tierra. Animaban a las personas para que entraran a la tierra y la tomaran. Y Caleb justamente dijo, esos gigantes son como pan para nosotros. De ahí la frase, se dice que se tomó la frase que mundialmente manejamos mucho como esto es pan comido. Cuando vemos que algo es demasiado fácil para conseguirse, así se refirió Caleb al hecho de entrar a la tierra prometida y no tomar en cuenta la presencia de esos gigantes. Sin embargo,
El resto del pueblo ya estaba atemorizado por todas las palabras, por el informe negativo que dieron todos los 10 espías y pues no apoyaron esa idea. Se resistían a entrar, de tal manera que pues dijeron, no, no entraremos, no entraremos, e incluso cuando Caleb y Yehoshua los animaban a entrar, quisieron apedrearlos. Y al ver esa dificultad, Moshe y Aarón cayeron rostro en tierra y pues como siempre clamaron al Eterno, y el Eterno, ¿qué fue lo que dijo? ¿Hasta cuándo este pueblo estará desafiándome? Entonces le dice a Moshe que quiere eliminar al pueblo y que levantaría un pueblo mucho más grande a través de él. Sin embargo, Moshe le dice que no, como siempre, ya sabemos que siempre fue fiel a su pueblo y sobre todo fiel al Eterno, al celo que tenía por su nombre, y le dijo que no hiciera eso, que porque qué iban a decir, que los había sacado de Egipto para matarlos en el desierto y demás. Entonces, pues convenció como en otras ocasiones al Eterno de perdonar ese, ese agravio, pues perdonar entre comillas, porque como aquellos seguían quejándose y decían que preferían haber no salido de Egipto o si salían quedar muertos en el desierto antes de exponerse a ese peligro y lloraron todos amargamente. Entonces el Eterno les dijo que todo sería conforme a sus palabras. Bueno, aquí vamos a hacer una observación de todo esto. Vamos a ver, todo el pueblo de Israel, los 12 que fueron a explorar la tierra, fueron testigos de todas las proezas de Adonai Elohim desde que los sacó de Egipto, desde antes, con lo de las plagas y todo. Fueron testigos de todo ese poder de Adonai Elohim. Vieron las maravillas que pasaron durante el desierto hasta llegar ahí, en donde tenían agua, tenían el maná, tenían la carne de la codorniz, sus ropas y sus calzados crecían junto con ellos, no se quejaban del calor, porque la nube los protegía durante el día y les brindaba cierta humedad. Durante la noche la columna de fuego los calentaba del frío extremo del desierto, los defendía de las fieras salvajes que pudiera haber por ahí. Y bueno, vieron la apertura del Yansub, todo lo que ya hemos visto en Parashot anteriores. Y sin embargo ahora dudaban de entrar a la tierra prometida cuando el Eterno les aseguró que ya era de ellos, que debían de entrar. Lloraron amargamente y pues esta es una fecha muy importante porque coincide justamente con el 9 de Ab, de Tu Ab, donde se hace luto y se ayuna, porque es una de las fechas más tremendas para el pueblo de Israel, en donde no solamente sucedió esto, sino la expulsión de los judíos de España, de Portugal, de Holanda, donde se destruyeron los dos Miktashim y una serie de calamidades que han sucedido en esa fecha. Entonces, justamente en esa fecha fue cuando estos espías regresaron y empezaron a llorar amargamente. Y bueno, todos los 12 entraron a la misma tierra, vieron la misma tierra, los mismos gigantes, las frutas gigantescas, las murallas altas, todos, absolutamente todos, los 12 vieron lo mismo, pero 10 vieron todo de manera muy negativa, puesta la mirada en las cosas de abajo, mientras que 2 vieron el otro aspecto, todo lo positivo, reconocieron, sí, sí, que hay gigantes, que hay murallas muy altas, pero que la tierra es buena, que es fértil y que ellos la podían tomar. ¿Por qué? Porque confiaban plenamente
promesa del Eterno que ya se las había dado, de tal manera que mientras unos veían las cosas desde el punto de vista material, terrenal, de abajo, ignorando todo lo que el Eterno ya les había demostrado, dos vieron las cosas desde arriba, desde la autoridad y el poderío de nuestro Adonai Elohim, cuyas promesas siempre, siempre se cumplen y ellos no dudaron, de tal manera que estaban dispuestos a entrar ahí. Pero bueno, sucedió esta discusión en la que el pueblo creyó más a los espías que a Caleb y a Yehoshua y lloraron amargamente, de tal manera que el Eterno les dijo que conforme a sus palabras, así sería hecho. Con esto volvemos a recordar que nuestra boca, nuestras palabras tienen poder y que debemos de tener mucho cuidado con todo lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo y dónde lo decimos, porque aquí se trata de algo muy importante. Dentro de nuestros portales de los que ya hemos hablado, que se encuentra la menorá en nuestro rostro, estamos viendo que aquí intervino mucho el portal que representa nuestros ojos que vieron. Unos vieron todo lo malo, dos vieron todo lo bueno. Que hablaron, 10 hablaron todo lo malo, dos hablaron todo lo bueno, todo lo que se refiere a las promesas de Adonai Elohim. Y el resto del pueblo que hizo, pues escuchar. Escuchar y no discernir, de tal manera que le creyeron a los que dieron el informe negativo, que hablaron mal de la tierra, antes que creerle a los que verdaderamente veían lo que Adonai estaba haciendo. Y de esta manera nosotros podemos tomar ejemplo de tener mucho cuidado con lo que vemos, lo que decimos, lo que escuchamos y sobre todo que cuando el Eterno nos diga algo a través de su palabra, a través de revelaciones, a través de las enseñanzas que recibimos, debemos creerlas y debemos tener emuná en él, porque de otra manera, pues ya vemos lo que sucede, ¿sí? Cuando el Eterno dijo que todo sería conforme a sus palabras, dio la sentencia de que si habían ido 40 días a explorar la tierra, por cada día que la exploraron iba a ser un año que el pueblo iba a andar errante en el desierto hasta que ahí murieran, porque pidieron eso, más valía morir en el desierto, pues se les concedió, el Eterno se los concedió. Y así tenía que ser. Murieron todos en el desierto y solamente los menores de 20 años, sus descendientes, fueron los únicos que entraron a la tierra prometida junto con Caleb y con Yehoshua, que creyeron firmemente en la promesa del Eterno y fueron los que sí entraron e introdujeron al pueblo entero ahí a la tierra que fluye leche y miel. Aquí debemos de hacer hincapié en que el pueblo de Israel hasta este momento, y después vamos a ver que sigue sucediendo, sigue continuamente dudando y quejándose. Duda en hebreo es safek y tiene una gematría de 240, la misma gematría que tiene la palabra Amalek. Y Amalek, recordemos que era uno de los pueblos que estaba dentro de la tierra prometida y que los espías cuando entraron pudieron verlo junto con los gigantes. Ahí estaba también el pueblo de Amalek. Entonces sabemos que Amalek es el archienemigo del pueblo de Israel, por lo que el Eterno nos dice que siempre estaremos en constante guerra contra Amalek. ¿Por qué? Pues no se trata de un personaje, se trata de un título, pero se trata sobre todo de la duda. Siempre vamos a estar luchando porque dudamos, porque no creemos, porque no queremos tener emuná, aunque lo decimos, nuestra emuná es incompleta.
y por eso se duda, por eso tantos tropiezos. Por otro lado, las quejas. La palabra queja en hebreo es la palabra teluna, y teluna tiene una gematría de 491. Teluna, la queja, si nosotros tomamos en cuenta el valor de las letras que representa el 491, tenemos una Ale, una Tet y una Dat, que quiere decir Adonai, quiere decir la verdad, quiere decir la puerta. Entonces, una puerta sirve para entrar, pero también sirve para salir. La puerta que nos lleva a Adonai va a ser siempre la verdad, la emuná, que por esa verdad vamos a creer en todo lo que Adonai nos ofrece, nos promete, y creyendo en nuestra emuná, vamos a estar cerca de Él, pero de lo contrario, saliendo, dándole la espalda a Adonai y a su verdad, entonces tenemos lo que ocasiona la queja, que nos lleva a la duda, nos lleva a la mentira y nos lleva al fracaso, porque lejos de Adonai nada podemos hacer. De esta manera, esta parashá, esta porción que está en el capítulo 15, 13 y 14, nos habla de la expedición de estos espías, de todo lo que se hizo y todas las consecuencias que trajo ese informe negativo. El capítulo 15 en adelante ya nos va a hablar de que después el Eterno les ordena, después de esta sentencia de quedar en el desierto muertos, el Eterno dice que tienen que regresar hacia el Yansuf para dar un rodeo y volver a tratar de entrar a la tierra prometida, cosa que no les agrada para nada al pueblo de Israel. Entonces, ante tanta situación de queja, de duda, de protestas, de estar siempre en contra de Moshe, de Aarón, ahora de Yehoshua y de Caleb, entonces el Eterno hace que una plaga mate a los 12, perdón, a los 10 príncipes que llegaron con el informe negativo. Murieron ahí, de tal manera que los demás quedaron, pues, ahora sí perplejos y no supieron qué hacer, de tal manera que a otro día, muy de mañana, se levantaron y quisieron subir al monte para entrar nuevamente a la tierra prometida. Y cuando Moisés se dio cuenta de ello, les dijo que no subieran, que no entraran, porque Adonai no estaba con ellos. Sin embargo, sabiendo que Adonai no se los había autorizado, que Moisés los previno, ellos en su necedad siguieron adelante y fue así como fueron atacados por los pueblos que estaban ahí, de los hijos de Anak y los amalecitas, y muchos de ellos murieron. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de todo lo que ocasiona la rebeldía, la necedad, la queja, la duda y, en pocas palabras, la desobediencia a Adonai Elohim. Y así, entonces, estas personas tuvieron la sentencia de que el resto de los que no murieron ahí, pues iban a morir a través de esos 40 años, iban a quedar ahí en el desierto y únicamente sus hijos iban a sobrevivir. De manera que entonces el Eterno da la orden de que una vez que entraran a la tierra prometida, y esto refiriéndose a la descendencia que iba a entrar, tenían que ofrecer sacrificios, sacrificios que no vamos a mencionar porque ya los hemos estado mencionando en las parashot anteriores, pero sabemos que se les ordenó que tenían que hacer el sacrificio, o sea, de la ofrenda encendida, que tenían que hacer ofrendas por el pecado, las ofrendas de Shalom,
y que tenían que ser acompañadas por ofrenda minja, que era de cereal, el cual iba a ir acompañado con incienso, con aceite, pero también se les pedía el vino para la libación. Este capítulo 15 empieza hablándonos de todo eso, en donde se tenía que hacer o continuar haciendo los sacrificios que se les había indicado y que se les enseñó a hacer durante la erección del Mikdash en el desierto. Entonces, pues fue tras estas recomendaciones, el Eterno los puso al tanto de lo que quería que se hiciera. Iba a hacerse lo mismo que estaban haciendo en el desierto. Iban a continuar haciendo todas esas ofrendas a él una vez que entraran a la tierra prometida. Después de esto, en este capítulo nos habla también de que encontraron a un hombre en Shabbat recogiendo leña. Esto también ya anteriormente lo habíamos mencionado y Moshe toma parecer al Eterno para ver qué se tenía que hacer con esta persona y entonces ordena que se saque del campamento y sea apedreado hasta morir. Esto lo repite en este capítulo precisamente porque está dando instrucciones el Eterno precisas de todo lo que tienen que hacer una vez que entren a la tierra prometida, tanto los sacrificios como guardar celosamente el Shabbat, porque es ahí donde se inicia la manifestación del Eterno dentro de las familias para fortalecerlas y poder seguir adelante cumpliendo todas las ordenanzas que Él nos da. Finalizando este capítulo 15, nos habla de la ordenanza hacia los varones de elaborar los tzitzit para ponerlos en el talit. El talit significa algo así como las alas de águila de las que habla la escritura, porque la palabra alas es la palabra kanaf y tiene que ver mucho con el talif en cuanto a la gematría, todo eso, porque realmente el Eterno es, como dice su palabra, cuando transporta a su pueblo de un lado a otro con rapidez, siempre menciona que los lleva como en alas de águila. Y eso quiere decir que es bajo su protección, bajo su Shekinah divina y la simbología que tiene el talit con ello, para saber que estamos bajo la cobertura del Eterno y bajo la cobertura del Eterno todo es posible. Y bueno, entonces ahí la instrucción es de que los varones tienen que hacer tzitzillot y colocarlos en las cuatro esquinas de su talit, el talit katán que conocemos, que es el que porta como vestimenta todo varón de Israel. Es una ordenanza porque, como decíamos, aquí lo primero que se activó en cuanto a la menorá de nuestro rostro fue la visión. Entonces, el hecho de poner tzitzillot en el talit es exactamente con el mismo propósito de que la visión del varón se active y no deje de contemplar su tzitzillot en el talit para recordarles que somos hijos, que son hijos del Eterno y que le deben obediencia y no desviar su mirada hacia nada ajeno de lo que Él les ordene. Y bueno, el hecho de poner esos tzitzillot es algo muy, muy importante, porque estos tienen que ver con el nombre del Eterno. Es como el varón, al llevar su tzitzit, su talit katán con su tzitzillot, simbólicamente lleva con él la presencia del Eterno. Y vamos a ver por qué. Los hilos que forman cada tzitzit son 8. El, los nudos que se hacen con esos hilos son 5. Entonces, la palabra tzitzit
tiene una gematría de 600. Y si el talit simboliza los 613 mandamientos que el Eterno da para cumplir, decimos, bueno, la palabra tzitzit tiene una gematría de 600, pero falta el número 13 para que sean los 613 misbot. Y ya dijimos, 600 de la gematría de la palabra tzitzit, más 8 hebras, más 5 nudos, nos da 13. Por lo tanto, ahí se completa el 613 de los misbot que el varón debe de tener presente cada vez que vea los itziyot de su talit. Pero decíamos que tiene también que ver con el nombre del Eterno. Aquí se habla de que al hacer los nudos, entre nudo y nudo hay un espacio en el que hay unas vueltas que se le dan a los hilos y se habla del número 11 vueltas, perdón, 7 vueltas, 8 vueltas, 11 vueltas y 13 vueltas. Si nosotros volvemos a sumar 7 más 8, que son las dos primeras series de vueltas, nos da 15, ¿sí? Y ese 15 representa un 10 más 5, y 10 más 5 es Yud y Hei, Yud, Hei, las dos primeras letras del nombre del Eterno. Si nos vamos a la tercera parte, que son las 11 vueltas, tenemos que el número 11 está formada por una Hei y una Vav. Una Hei que vale 5, una Vav que vale 6. Por lo tanto, tenemos ya las otras dos letras finales del nombre del Eterno. Yud, Hei, Vav, Hei. En los itziyot del Talit Katán que porta el varón. Y nos preguntaremos, ¿y el número 13? El número 13 de las últimas vueltas para formar el último nudo. ¿Dónde quedó ese número 13? Muy sencillo. Son 4 tzitziyot los que lleva el talit katán, 2 por delante y 2 por detrás. Si sumamos 13 del lado derecho y 13 del lado izquierdo, nos va a dar el número 26, que es la gematría del nombre del Eterno. Y sumamos 13 y 13 de la parte posterior del talit, también nos da 26. ¿Qué quiere decir? Que el Eterno va delante de nosotros y también va tras de nosotros, resguardándonos siempre en todo momento. Y todo esto es lo que debe de tener presente todo varón al observar los itziyot de su talit. El Eterno está ahí con él. El Eterno lo guarda, lo protege, lo rodea, lo lleva sobre alas de águila para que nada le suceda. Y en esa gematría tan maravillosa está el nombre del Eterno. Esto es verdaderamente maravilloso, no es circunstancial, no es casual. Sabemos que todo en el Eterno es una realidad absoluta y nosotros con esta enseñanza de lo del Talit, esperamos que todos los varones tengan esa conciencia de tener ese gran respeto por esa prenda y no dejarla de usar porque representa una protección tan grande por parte del Eterno para ellos. Y pues ahora sí que como padres enseñar desde pequeñitos a que porten esa prenda. Ya ahorita vemos que desde los niños de meses ya hay talitot desde pequeñitos, muy, muy muy bonitos para que aún desde bebés se les esté poniendo y constantemente pues estarles repitiendo toda esta enseñanza de lo que significan, todo eso. Y ya más profundamente no lo vamos a explicar
Sabemos que en el número de nudos, en el número de hebras que tiene cada tzitzit, también va oculto el mensaje de a lo que se refiere en la formación molecular del ADN. Nuestro ADN, por lo tanto, tenemos ahí los números 5, los números 6, el número 8, que si nosotros consultamos un libro de genética o de bioquímica en donde se hace la síntesis del ADN, del ARN, nos vamos a dar cuenta de que esos números coinciden con los elementos que forman el ADN humano. Y bueno, pues esto es solamente una probadita de todo lo profundo que hay en la palabra del Eterno, de todo lo que está ahí ya, ya nada, nada hay por descubrir, ahí está presente, nada más es cosa de pedir dirección de Él, orar para que nos ayude a encontrar todo lo que Él quiere darnos en las enseñanzas de su bendita palabra. Y realmente tenemos que tenerlas presente, guardarlas muy dentro de nuestro corazón, analizarlas, em, pues razonarlas, aprenderlas, porque realmente todas estas enseñanzas deben de estar presentes en nuestra memoria para estarlas compartiendo continuamente con todas las personas que el Eterno nos permita, no para contender. En el momento en que alguna persona escéptica empiece a querer contender y todo, nosotros amablemente nos quedamos callados, oramos por ellos, los ponemos delante del Eterno, que sea Él el que los convenza, y hasta ahí. Pero con todos aquellos que tienen hambre y sed de la palabra, pues darles lo más que podamos, porque la palabra del Eterno dice que demos de gracia lo que de gracia recibimos, y es lo que tenemos que hacer. Y bueno, esta parashá es muy importante, muy profunda, pero básicamente nos advierte de cuidar nuestros sentidos, todos nuestros sentidos, ponerlos siempre delante del Eterno, ser sensibles a la voz de su Rúa para que a través de él tengamos lo que ya mencionamos el viernes pasado, esos que le llaman los espíritus de Elohim, que no son más que los atributos de Elohim, de la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento, el consejo, el poder y el temor. Justamente es lo que debemos de tener presente siempre. Ese temor hacia Él para tener por añadidura todos sus atributos y de esa manera mostrar el carácter de Yeshua HaMashiach como coherederos con Él del reino del Shamayín. Y bueno, pues esperemos que haya sido de su agrado estos comentarios. Hay muchísimo más que decir, pero como decíamos, lo importante es ver eso, estar pendiente de lo que el Eterno nos ordena y nunca dejar de una vez y para siempre las quejas y las dudas, porque ya vimos las consecuencias tan nefastas que trae para nuestra vida. Y nosotros, ahora que estamos a las puertas de ese segundo éxodo para entrar al reinado milenial, pues no cometamos los mismos errores. Queremos entrar con Yeshua HaMashiach y queremos entrar con nuestros hijos, familias completas como Él lo pide. No que nada más como en ese entonces entraron los hijos, ahora queremos entrar todos juntos nosotros con nuestros hijos y gozar de ese reinado milenial que tanto nos promete, porque desde el punto de vista de saber que Yeshua eliminará nuestra mala inclinación, pues ya con eso es algo verdaderamente grandioso, de verlo a Él y de contemplar su rostro y recibir sus enseñanzas de su propia boca. ¿Qué más podemos pedir? Entonces, pues te damos gracias, Rey, por todo lo que nos permites compartir de tu bendita palabra y te pedimos que sea de edificación propia y para todos aquellos que lo vayan a escuchar. Gracias te damos por todo, bendito Rey, y te pedimos que en estos días próximos al 9 de Ab verdaderamente recordemos y nos lamentemos
por todo lo que el pueblo de Israel ha sufrido y no hagamos nada que desate la ira de nuestro Padre Celestial para no tener nada que lamentar. Gracias te damos, Padre, por tu guianza, por tus enseñanzas, por tu protección. En el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén, amén, amén.